Bienvenidas y bienvenidos a nuestro canal de podcast de Historias sin pretensiones. Hoy conversamos con Sandra Parente, la autora de Las máscaras de Julia, una novela histórica que nos invita a repensar la dinastía Julio-Claudia, el control de la memoria y sobre todo el lugar de las mujeres en Roma. Hola Sandra, bienvenida a nuestro canal de podcast y gracias por compartir con todos nosotros un rato hablando de lo que más nos gusta, de historia. Hola, pues gracias por invitarme. Sandra es una destacada autora de novela histórica y arqueóloga, licenciada en Historia en la Universidad de Santiago de Compostela, donde también centró su investigación en la función de la esclavitud romana en el noroeste peninsular en sus estudios de doctorado. Desde 2003 ha desarrollado su carrera profesional en numerosas excavaciones arqueológicas, fundamentalmente en su tierra, en Galicia. Su primera novela publicada fue El rey de Nemi, en 2017, una obra ambientada en la figura de Calígula, que le valió importantes reconocimientos, incluidos los premios Is Libris a Mejor Novela Histórica y Mejor Autor Nobel. Recientemente, Sandra ha publicado Las máscaras de Julia, de Despertaferro, que lo tenemos por aquí, una novela histórica sobre la hija del emperador Augusto. La obra explora el poder, sus tensiones, la memoria y los silencios en su familia, una de las más poderosas de la historia antigua, invitando a cuestionar las verdades oficiales de la historia. Lo dicho, Roma, siglo I. La historia oficial habla con voz única, la del poder. Pero, ¿qué ocurre cuando una hija decide mirar detrás de esas versiones y preguntarse qué hay bajo las máscaras? Y de eso nos va a hablar Sandra. Para empezar y contextualizar, Sandra, hablemos de Augusto, ¿no? El primer emperador, pero que desde el primer momento quiso aparentemente mantener una cierta relación, vinculación con el periodo anterior, con la República, ¿verdad? Bueno, yo creo que ahí hay un lento proceso en que Octaviano, ese es el nombre que tiene, bueno, que nosotros le damos antes de que el Senado lo nombre Augusto, Octaviano se imponga en las guerras civiles. Y digamos que él era un tipo bastante listo, ¿no? Yo creo que la gran virtud del futuro Augusto, de Augusto, es lo listo que es, la forma que tiene de adaptarse a las situaciones y que, vamos, que él se da cuenta que su tío abuelo, que lo había adoptado, Julio César, en gran medida había sido asesinado por no saber mantener las formas, ¿no? Julio César había sido nombrado dictador perpetuo. Hay que entender que la dictadura en Roma ya era una institución republicana, ¿no? Normalmente te nombraba el Senado cuando había una situación de tensión por unos 6 meses y después se dejaba el cargo. Lo que pasa es que Julio César se acabó siendo, no sé, autodenominó dictador perpetuo. Y claro, para algunos aquello pues creó tensiones porque pues no iba muy bien con las ideas republicanas y sobre todo pues se planteaban que podía ser un rey. Y en Roma pues había cierta tensión con la idea de la monarquía, ¿no? Y sin embargo, pues su sobrino nieto, el joven Octaviano, tenía solo 18 años cuando él había sido asesinado, pues digamos que se dio cuenta de lo que supuso de esos errores. Entonces, cuando se impuso en las guerras civiles, pues no quiso repetirlos. Y lo que vino a hacer es disfrazar una monarquía con las instituciones republicanas. Entonces, bueno, es ahí, en ese punto, que nace lo que nosotros conocemos como el Principado, ¿no? Él se convierte en lo que es el primer emperador, pero es el Principado. El primero entre pares, ¿no? El princeps. Sí, tú lo has dicho, era un tipo bastante inteligente. Ya viendo lo que había pasado unos años antes, pues dijo, vamos a cambiar un poco el modelo, ¿no? Oye, habías escrito sobre Calígula, habías conseguido todos los premios que hemos dicho tal igual, pero vuelves un poco unos años atrás. ¿Qué te trajo de Augusto concretamente, no solamente este entorno de historia este contexto que nos has contado? ¿Qué te atrajo y de la dinastía Julio-Claudia? Para centrar aquí la novela histórica. Bueno, yo creo que es como, bueno, para mí es, no sé,
a veces es difícil saber por qué nos gusta una época en particular. Quiero decir, el siglo II, por ejemplo, puede ser apasionante también. Pero yo creo que, no sé, a lo mejor leí Yo Claudio y me marcó, o algunas series, yo qué sé, en su momento como pues la propia Yo Claudio, o, no sé, lecturas, pero sí que, por ejemplo, lo que te comentaba un poco sobre Augusto, me parece una figura fascinante por su adaptabilidad, ¿no? Decía, ¿cómo se llama? Bueno, decía un emperador del siglo IV de Augusto, que era un camaleón, ¿no? Creo que lo definió muy bien. Él mismo se definía como una esfinge, porque yo creo que él mismo se consideraba como un enigma. Entonces, yo qué sé, ese enigma de alguna forma siempre llama, y bueno, y creo que después todo lo que es la dinastía Julio-Claudia tiene personajes, tiene historias que son de lo más llamativas y apasionantes y que a mí me han llamado la atención. Y luego que a nivel de cultura material también me parece muy interesante el siglo I. Es como un combo, ¿no? El combo ganador, y por eso para mí yo elijo el siglo I. Que tiene de todo, ¿no? Sí. Y una parte importantísima de su historia fue todo el proceso de sucesión. Claro, era el primer emperador. No había habido una sucesión en un top del Estado, porque antes la República tenía sus cónsules que tenían un periodo de vigencia en el funcionamiento. Y entonces, de pronto, el tema de la sucesión fue complejo, o por lo menos fue, no sé cómo llamarlo, ¿sí? Porque no estamos acostumbrados desde la edad moderna, pues que generalmente el rey tiene un hijo y es el que sucede, más o menos así, simplificando. Pero aquí no fue así. Cuéntanos un poquito cómo fue ese proceso. Bueno, primero hay que tener claro que yo no sé si él se percibía o él percibía que estaba marcando o iniciando una nueva dinastía, porque nosotros desde el presente, de los historiadores actuales, pues, o del siglo XIX, por ejemplo, podemos tener muy claro que ahí se inicia la dinastía Julio-Claudia y que en ese punto incluso se ponen fechas, porque a los historiadores nos gusta mucho al final fragmentar la historia, pero no dejan de ser cuestiones artificiales. Pues es decir, que fue el primer emperador. Pero de ahí a que él tuviera esa conciencia de crear un nuevo régimen que iba a perdurar en el tiempo y que era el primero, entonces iniciaba una dinastía, no sé. Para mí es, ante todo, la búsqueda del heredero a nivel testamentario, ¿no? Porque al final los romanos pues sí que gustaban de poder transmitir su nombre de alguna forma. Para él, pues evidentemente fue una cuestión muy compleja, partiendo del hecho de, bueno, él se casó 3 veces y digamos que su tercera relación, que es con Livia, yo creo que ahí hay una relación muy cercana. Bueno, las fuentes nos dicen que hay un enamoramiento entre ambos. Y yo creo que más allá de que hay intereses en ambas partes, yo creo que sí existía ese amor entre ambos y un gran respeto, porque el hecho es que Livia sabemos que tiene un aborto natural y que a raíz de eso luego ella había tenido ya 2 hijos y a raíz de eso ya no consigue tener más hijos. Entonces, si no hubiese existido ese amor o ese respeto entre ambos, Augusto hubiera hecho algo que había hecho con anterioridad, que era divorciarse, que era muy común en época romana. Se hubiera divorciado, pero no se divorció. Y a partir de ahí empieza su maldición con el tema del heredero, porque lo que buscó es como el familiar más cercano, ¿no? Empieza con Marcelo, que era su sobrino, hijo de Octavia, y luego, pues Marcelo, por circunstancias, fallece pronto, muy joven, un drama. Marcelo estaba casado en aquel momento con Julia, que era su hija única. Y como tal, ser la hija única de Augusto, de alguna forma fue su bendición, pero también su maldición, porque estar casado con Julia pues marcaba, digamos, a quién señalaba Augusto como su posible heredero testamentario, ¿no? No era algo oficial, pero sí oficioso. Entonces, primero fue Marcelo, luego fue el gran general de Augusto, un hombre de su misma edad, Agripa,
Y luego, pues, evidentemente, ya era un hombre mayor Agripa y acaba todo en Tiberio. Tiberio, el hijo mayor de Livia, ¿no? Ese es el tercer esposo de Julia. Bien. Son diferentes, y hay mucho más, porque entre medias adoptaron a los hijos de Julia, bueno, y también otro hijo de Julia. Vamos, hay muchos posibles herederos, sí. Has dicho una cosa al principio que muchas veces obviamos o no caemos, ¿no? Y es que, claro, no estábamos en la cabeza de Augusto y Augusto en ese momento, seguro, vamos, no pensaba lo que iba a venir después, ¿no? Lo que dices tú, el inicio de una dinastía y todo lo que iba. Y en cambio, los estudios desde el siglo XIX fundamentalmente sí que hemos marcado directamente ese, y le tenemos como el primer emperador, le tenemos toda la secuencia, ¿no? Y para él no creo que fuese tan trascendente, a salvo a efectos hereditarios como testamentarios, como lo podemos pintar nosotros en la cronología histórica. De Augusto ha quedado también una legislación importante y concretamente va a haber una que es la que va a afectar directamente a su hija y sobre la que gira un poco el libro, ¿no? Que es la vida familiar. Sí, bueno, digamos que durante las guerras civiles murieron muchas personas y sobre todo muchos miembros de las mejores familias de Roma, ¿no? De la nobilitas. Entonces, ¿qué plantea Augusto frente a esta situación? Pues hacer una serie de leyes que favorezcan la natalidad, ¿no? Y sobre todo, pues para esa nobilitas, esa unión de los patricios y de los plebeyos, ¿no? Entonces, las mejores familias patricias y plebeyas. Sobre todo para ellos. Entonces, pues se crea una serie de legislaciones y está, por ejemplo, hay unas leyes del matrimonio, pues que imponen, pues, casarte y casarte, pues, por ejemplo, te quedabas viudo y al cabo de un año tenías que volver a casarte. Si no te volvías a casar, pues no podías ascender en el cursus honorum, en la carrera de honores, no podías heredar, por ejemplo, bueno, era algo que realmente pues no te favorecía en absoluto. Y luego otras leyes que hizo, por ejemplo, fue el tema de las leyes contra el adulterio. Con las leyes del adulterio lo que hizo fue sacar el adulterio de la esfera de lo privado. Antes de Augusto, el adulterio era algo considerado como privado de la familia y entonces si había un adulterio lo juzgaron, ya sea el pater familias o un concilium, un consejo familiar. Era así. Con Augusto sale de la esfera de lo privado y se convierte en algo público. Entonces, pues se juzga el adulterio, ¿no? Cosa que no pasó con Julia, que es algo que llama la atención los historiadores, ¿no? Al hilo de todo esto, bueno, pues sabemos que Roma está súper estudiada, evidentemente, pero también está idealizada, está muy mitificada, ¿no? A lo largo de la historia, sobre todo en la historia cercana. ¿Qué aspectos de todo este contexto que nos estás contando aún requieren revisión o reinterpretación? Porque se han quedado en el campo casi del mito. Bueno, en general, la historia es una construcción, ¿no? Quiero decir, al final, bueno, primero, por una parte, tenemos en general lo que es al gran público, tiene una idea como muy decimonónica de la historia, ¿no? Muchas veces la historia que ha permeado al gran público es una historia como muy apegada en el sentido primario a las fuentes, ¿no? Y, sin embargo, los historiadores a lo que se dedican es a hacer una crítica de las fuentes, es decir, por qué y para qué se hicieron. Para mí, yo creo que una de las grandes cuestiones es que todo ese trabajo, sobre todo con lo que respecta a Roma, consiga llegar al gran público, que hay una mayor divulgación, y ya no hablo de divulgación porque que se salga de los tópicos y que los rompa.
A mí es lo que para mí me falta principalmente con lo que respecta a Roma. A lo mejor con respecto a otros temas, si vamos a la historia contemporánea, ya tenemos unas ideas pues, que han visto otras historias, otras historiografías, pero con respecto a Roma, pues no es así en lo que es el ámbito del gran público. Después, respecto a lo que planteas, yo creo que al final, pues, por ejemplo, en lo que es la historia de las mujeres, no hace tanto tiempo que se presta atención a la mitad de la población, ¿no? No dejamos de ser las mujeres la mitad de la población y es un tema muy reciente. Entonces, yo creo que hay mucho camino aún que recorrer porque solo estamos empezando, ¿no? Por decirlo de una forma. Vamos a quedarnos con la historia de las mujeres, pero principalmente con Julia, con su hija, porque sufrió esas leyes morales en primera persona, ¿no? Ha pasado la historia como una figura problemática, marcada por rumores y juicios morales. ¿Qué encontraste en tus investigaciones sobre cómo se construyó su imagen pública? Bueno, sobre todo al final nos pasa con Julia, hablaba antes de la importancia de las fuentes y no tener una imagen al sentido privado, primario de las fuentes, que hay que hacer una crítica de estas. Y claro, lo que tenemos para Julia son fuentes que están escritas por bebiendo de la propaganda augustea, de Augusto. Lo que conocemos de Julia es por parte de quienes la condenaron. Entonces, pues es como todo. Pues, por ejemplo, de Calígula tenemos que mirar que las fuentes las escribieron los senadores, sus enemigos. Y en cambio de Augusto tenemos que hacer el trabajo inverso, darnos cuenta pues, que está demasiado idealizado. Y en este caso con Julia lo que nos pasa, que lo que nos llegó de ella es que la pobre, pues lo que sabemos es por parte de quienes la condenaron. A partir de ahí, pues los historiadores hacen un trabajo de fondo con las fuentes para intentar entenderlo. Pero es llamativo porque ya los historiadores en la antigüedad, ¿no? Ya les llamó la atención la situación de Julia. Porque Tácito, por ejemplo, nos decía que Julia, cuando fue, bueno, empecemos por el principio. Julia es condenada se supone que ella, si cogemos las diferentes historias que nos cuentan más o menos en las fuentes, es que Julia estaba en el foro, coronó la estatua de Marcias y fornicó con un montón de hombres en medio del foro romano. Entonces, por eso ha sido condenada Julia. Además, nada discreta, ella es la hija de Augusto, nada discreta, se pone a fornicar ahí en medio del foro romano, como si nadie se lo fuera a contar a su papá, que tenía, ¿no? Poco, bueno. Bueno, pues ya las fuentes, ya los diferentes historiadores en la antigüedad le llamó un poco la atención el tema. Por ejemplo, Tácito eso nos dice que fue condenada por encima de las leyes de Augusto, porque como decía antes, había salido del ámbito privado y no fue juzgada. Ni ella fue juzgada, ni ninguno de los adúlteros de Julia fueron juzgados, ¿no? Todos fueron condenados sin ningún tipo de juicio. Y en el caso, lo llamativo también es quiénes son los adúlteros de Julia, ¿no? Porque ahí aparecen grandes nombres de grandes familias de Roma, ¿no? Un Tiberio Sempronio Graco, aparece un Apio Claudio, aparece un Publio Cornelio Escipión, que es medio hermano de Julia, o sea, le acusan hasta de fornicar con su propio medio hermano, pero bueno, esto ya es otra cuestión. Y aparece también un tal Julio Antonio. Y ese Julio Antonio no es otro que uno de los hijos de Marco Antonio. Y claro, ese hombre es el único de los adúlteros de Julia que fue conminado a suicidarse o simplemente lo ejecutaron. Todo eso sin juicio, recordemos. Y eso ha llamado la atención a los historiadores por el hecho de que no deja de ser el hijo de Antonio y que probablemente por ello puede que fuera la única relación cierta de Julia, ¿no? Entre todos aquellos. Y se plantea que hubiese algún tipo de conspiración con todo ese núcleo que al final no deja de ser una facción política que ha sido eliminada de cuajo a través de esa condena, ¿no?
Tenía la siguiente pregunta con un crees, pero vamos a ver que es una certeza, un poco eufemístico, porque hablando de las mujeres romanas, está claro que han sufrido, igual que en la historia de las mujeres a lo largo de la historia, o sea, pasamos luego a la Edad Media, a la Edad Moderna, un doble borrado, ¿no? O sea, por un lado el político, en el caso de las que estaban cercanas al poder, y historiográfico. O sea, nadie ha hablado de ellas. Es así. Durante muchos años hablábamos ahora del camino que queda por recorrer. Durante muchos años no se prestó atención a la mitad de la población, porque al final se pensaba el poder, y no deja de ser cierto. Primero porque la historia durante muchos años fue eminentemente política. ¿Y qué pasa? Que las mujeres en la historia política pues no dejan de tener un papel secundario. Pero incluso cuando se dio el paso a lo que es la historia social, las mujeres fueron dejadas de lado, no se hacían estudios específicos sobre las mujeres. Hasta que, bueno, pasado un tiempo, sí ya, algunas mujeres pusieron el dedo en la llaga, ¿no? Y dijeron, pues sí, a lo mejor hay que estudiar un poquito más cuál fue el papel de las mujeres a lo largo de la historia, ¿no? Lo que pasa es que, claro, tú lo has dicho antes, ¿no? Las fuentes, pues dependiendo de la corriente a la que atendían o estaban un poquito alineados, ¿no? Has comentado el caso de Calígula, el caso de Augusto y tantos otros, ¿no? Que ha habido, ¿no? Pues ha tratado a los personajes históricos ya de una forma distinta, pero a las mujeres, pues muy claro, ¿no? Y entonces, por ejemplo, tenemos la figura de Livia, ¿no? La mujer de Augusto. Entonces, lo que nos ha llegado hasta el día de hoy es una pérfida, una mujer sibilina, y parece que no era así. Bueno, la realidad es que en general a las mujeres ya desde todo esto ya bebe de lo que es la cultura helena, ¿no? Y dentro de la cultura helena, pues digamos que cuando las mujeres destacaban un poco, se tendía a creer que algo malo buscaban, algo malo tenían, o era, por ejemplo, porque tendrían un exceso de ambiciones. Las mujeres, digamos, en la antigüedad, somos, a diferencia de los hombres, incapaces de ser seres moderados. Los hombres sí pueden ser moderados, pero las mujeres son incapaces y siempre les va a faltar algún tipo de virtud que le permita ser una persona moderada. Por ejemplo, pues en el caso de Livia, lo que decía, un exceso de ambición. Y por ese exceso de ambición de la que se la acusa, se la ha tachado se la ha culpado de absolutamente todo, ¿no? Hay bastantes estudios, hay libros, monografías bastante interesantes sobre la figura de Livia, por ejemplo, una de un historiador que se llama Barrett, y bueno, si se leen esas páginas, pues uno encuentra que en realidad en la historia de Livia, en general, el consenso es que creer que, bueno, primero que estamos hablando del siglo I, de una sociedad donde la medicina, pues digamos, no estaba desarrollada como en la actualidad, no había antibióticos, por decir por dar un ejemplo, y la gente se moría, ¿no? Entonces, la gente joven también se moría. Había una mortalidad que era muy diferente a la actual. Entonces, que un joven como Marcelo muriese, podía ser, ¿no? El propio Augusto había muerto de una epidemia de la que se nos dice que Marcelo muere a continuación, unos meses después. Es totalmente factible, no significa que alguien la haya envenenado. Había epidemias y la gente moría. También se nos llega, la llegan a culpar de la muerte de Cayo César, por decir un ejemplo. Y Cayo César ha recibido un flechazo en Partia. Quiero decir, culpa de... Mucha intervención ahí no tendría, ¿no? Hombre, es cierto que luego esa herida se infecta y muere de eso. A lo mejor, bueno, si somos rebuscados, podemos creer que mandó un agente de Roma hasta Oriente, que es bastante lejos y no es como hoy en día que puedes coger un teléfono y en un minuto das la orden, mandaron un agente para que le envenene.
es un poco enrevesado. Pasa lo mismo con Lucio César, que muere en Marsella. También se cree que es una ingeniería para envenenar, lo que es un poco complicada, ¿no? Al final hay un consenso entre los historiadores actuales de que si bien Livia puede ser una mujer que tuviera controlado mucho en cuanto a temas de la política que rodeaba a Augusto, y controlada a su propia familia, no significa ello que fuera ese monstruo envenenador que nos pintan las fuentes, ¿no? Allí jugó un mal papel o hizo un poco favor Robert Graves con su Yo Claudio, porque la pintó como la pintó. Bueno, es que Robert Graves, cuando lo lees, llega incluso a dejar sobreentender que se carga a Druso, ¿no? Druso no deja de ser su hijo. Quiero decir, se sabe, de hecho, en las fuentes sabemos que la pobre Livia lo ha pasado muy mal tras la muerte de Druso, ¿no? Que tuvo que recibir las visitas de un filósofo que se llamaba Areo, que con él hablaba y se desfogaba y le ayudaba a superar la muerte de su hijo, como es lo más natural del mundo. O sea, estamos muy lejos de lo que nos dice Robert Graves. Y luego sí es cierto que a Livia le gustaban los mejunjes, ¿no? Era una mujer que tenía mucho la idea de... Seguía a un hombre que se llamaba Asclepíades de Prusa, y le gustaba mucho el tema de la alimentación sana, de su vinito, un poco reina madre en ese aspecto, un vinito diario de Puccino, y le gustaba la mensana en corpore sana, por decir de una forma, ¿no? Y le gustaba hacer mejunjes. Pues se sabe que hacía algunas recetas para el dolor de garganta. Claro, del dolor de garganta al veneno, para algunos solo hay un paso, ¿no? Sí, la verdad es que no quedaba muy bien. Yo recuerdo que no pude ver la serie porque en casa no me dejaban ver la televisión. Luego, ya siendo más jovencito, leí el libro y sí que he visto pequeños sketches, pequeñas, y la verdad es que sí, es que la pintan a la pobre muy sibilina, ¿no? Muy manejadora de todo el entramado político del momento. Pues si no la viste, está en YouTube. Sí, siempre es lo que tienes pendiente, de decir, venga, tienes La puedes que... ver, yo la volví a ver y vale la pena, siempre vale la pena. Lo que pasa es que una vez que has leído el libro, o sea, dices, mira, ¿para qué? Pero sí, tiene ese complemento, ¿no? Sandra, bueno, el título del libro habla de máscaras, ¿no? Hablas de máscaras, ¿no? Yo, a ver si no estoy muy equivocado, lo entendí como una identidad impuesta, como un pacto social del momento, ¿no? Pero ¿qué buscabas expresar? ¿Qué significa en la novela para Julia, por ejemplo, la máscara? Bueno, para Julia y para Julila, ¿no? Para Julia la menor, porque al final una de las grandes protagonistas de la novela no deja de ser Julia la menor, la hija de Julia, que en la novela se pone a investigar sobre la historia de su madre, ¿no? Y luego emprenderá sus propias acciones al encuentro de su propio destino. Esa es la historia de Julia la menor también. Y son un poco al final la familia de Augusto, sabemos que estaba regida por algunas normas que eran bastante rígidas, ¿no? Por ejemplo, sabemos que Julia se educó, y eso nos lo cuentan las fuentes, nos lo cuenta Suetonio en este caso, se educó con que había una persona en la familia, un nomenclator, algún esclavo, que iba anotando todo lo que iban haciendo en la casa. Imagínate lo que puede ser tu infancia y parte de tu adolescencia con alguien que va anotando lo que haces y lo que dices. Y bueno, o que anotaban lo que comían. A mí me dio la sensación. Otra cosa, también es cierto que una cosa es lo que se dice que se hace y otra cosa es lo que se hace. Y juego bastante, las máscaras son un poco eso, son ese juego de esconder lo que piensas, cómo te sientes y entregar lo que los demás quieren. Augusto, bueno, de hecho Augusto muere diciendo una frase, ahora no me recuerdo exactamente el giro, pero dice que ha sido una gran obra de teatro o algo parecido. Pues las máscaras son un poco eso, todos llevan una máscara para esconder sus verdaderos pensamientos, sus verdaderos sentimientos, porque en el fondo hasta puede ser peligroso con tu propia familia, ¿no?
Sí, y además es que a Julila le pasa lo mismo, ¿no? O sea, tiene que ponerse esa máscara para poder abordar todo lo que ella quería. Y aparte de estas dos grandes protagonistas, ¿a qué personaje le tienes más cariño? Al ir escribiendo, ¿te ha quedado ahí un reposo de cariño? Digamos que hay un personaje que se sale un poco del resto de la novela, del tono en general de la novela, porque así lo busqué, que se llama Picado. Mm. Picado es un personaje histórico, porque al final la conjura de Julia Lamen, bueno, hay una conjura que se la conoce como la de Lucio Audacio y Picado. Y digamos que es la que los historiadores vienen a asimilar a la conjura posible de Julia la Menor, porque tras esa conjura es cuando cae Julia la Menor, ¿no? Bueno, pues tomé a ese personaje de Picado y lo metí dentro de la novela y le otorgué un papel importante, metiendo lo poco que sabemos de él en sus orígenes y, bueno, creando un poquito una figura que se asimila un poco al pícaro clásico y, bueno, rompe un poquito el tono porque también es el personaje de acción de la novela que, digamos, que trabaja para Julia la Menor, para Julila, como la llaman en la novela, pues para ir investigando algunas cosas a las que ella no va a llegar directamente, ¿no? Y no quería hacer el típico personaje de acción, ¿no? Quería hacer un personaje mucho más sofisticado, muy imbuido de su mismo, es un poco caricaturesco en algunos aspectos y le tengo cierto cariño por ello. Sí, es un personaje muy, muy curioso, ¿no? Y mira, y ahora que acabas de decir esto, ¿fue complicado equilibrar el rigor histórico con la libertad literaria, ejemplificándolo en este personaje, por ejemplo? Pues al final yo creo que todo es un trabajo al final de verosimilitud, ¿no? Quiero decir, si tú tomas los datos que tienes, los metes en la novela y además en esta novela es bastante fácil teniendo en cuenta que hay múltiples teorías sobre los diversos hechos y entonces eso te permite ir tejiendo digamos, un relato en base a esas diversas teorías y a veces las puedes meter varias de ellas dentro de tu propio relato. Es un terreno muy fructífero para lo que es la ficción histórica, ¿no? Pero además de eso, cuando tú no tienes el dato, tienes que rellenarlo. Y pasa a las Julias, a Julia la mayor y Julia la menor, pero pasa hasta con Augusto. No sabes absolutamente todo sobre él y tienes que ficcionar. Pero cuando tienes que ficcionar, pues al final tendrás que hacerlo de forma verosímil, es decir, jugando con lo que es el contexto. Ser coherente con el contexto histórico, ya sea en cuanto a mentalidad de los personajes, ya sea, pues, por ejemplo, en cuestiones tan básicas como arqueológicamente, ¿no? Que los objetos que aparecen sean los correctos y que sea adecuado en cuanto a contexto, ¿no? Y toda novela histórica, aunque sea novela, pero es historia, o sea, y sobre todo, como dices tú, ajustándose a un rigor histórico, lleva un proceso de investigación, de documentación, ¿no? ¿Hay algún descubrimiento que te impactara durante todo este proceso de documentación y de investigación, algo que te sorprendiera? Bueno, me llamó la atención el tema que te decía por ejemplo, la eliminación de la facción política, porque tampoco, al final esto es una conclusión a la que llegué leyendo, pero tampoco me encontré un artículo en sí, porque hay que decirlo, el tema de las Julias para el gran público no hay mucha cosa. A nivel, tienes un libro en inglés, un libro en francés y el resto para leer sobre ellas son artículos universitarios, ¿no? Y hay lo que hablaba, el tema de la eliminación de la facción política es sobre todo una conclusión cuando vas leyendo. No encontré un artículo sobre como tal que se centrara en eso, ¿no? Pero de hecho mientras leía decía, la verdad que aquí hay un artículo, ¿no? Algún artículo universitario sí habría, ¿no? Pero luego también descubrí un contexto que es el de la época de Julia la Menor,
que me llamó mucho la atención, que son los años alrededor del 5, del 6 después de Cristo. Esos años me llamaron mucho la atención porque son años, al final tenemos una imagen de la época de Augusto como de edad de oro, porque al final ese es el discurso que nos vendió Augusto y al final, 2000 años después, pues seguimos creyendo en la propaganda de Augusto, ¿no? Nos lo vendió todo tan bien y tan bien formado todo, un embalaje perfecto, como es la Arapakis, por ejemplo, y es tan perfecto que no nos creemos. Y sin embargo, después, cuando te metes más en el tema, descubres años como esos en los que se encadenaron todo un montón de desgracias, desde inundaciones, terremotos, guerra en Iliria, levas, epidemias, subidas de precio, la gente cabreada, revueltas populares, tener que hacer reformas electorales, una época de gran tensión, de Roma que llega a estar en peligro por el tema de Iliria, con Augusto diciendo en el Senado el enemigo puede estar en Roma en 2 semanas, que eso recuerda a los tiempos de Aníbal, si somos sinceros, que cuando leí todo eso en Dion Casio, me llamó muchísimo la atención, ¿no? Es una época muy interesante. Sandra, centrándonos en el libro, tienes una forma de narrar que para mí me hace muy interesante la lectura, ¿no? La forma es muy dinámica. Por un lado, las múltiples voces, muchos personajes que van hablando en primera persona. Y por otro, los saltos en el tiempo. Todo eso lo hace muy... Al principio es un poco... pero cuando le coges el Yo creo ritmo, que son unas páginas que tienes que entrar en el juego. Al final claro, hay que en entrar en efecto, el juego y cuando entraste en la dinámica del juego, pues es más, y a lo mejor te toma 50 páginas o así, entrar un poquito en la dinámica y cuando ya estás, pues es mucho más sencillo. Muy dinámico, muy dinámico. ¿Por qué planteaste esta fórmula? ¿Qué buscabas? ¿Fue algo espontáneo o tenías un objetivo? A ver, primero lo que son, ahí se mezclan un poco las dos cosas, lo que es el ir para adelante, ir para atrás, no deja de ser que al final estamos siguiendo una investigación, ¿no? Lo que decía Julia la Menor, la novela, y no voy a hacer mucho spoiler, pero sí, la novela arranca con Julia la Menor en una fiesta que está con Ovidio. Ovidio es un personaje interesante, para mí es un personaje interesante y importante en la novela, ¿no? Y Ovidio le viene a decir a Julila que toda Roma puede creer lo que le ha pasado a su madre, pero ella no. Ella no debería creérselo a pies juntillas. Y todo eso, pues digamos, Julila ya era mayor cuando le pasó aquello a su madre, pero digamos que había preferido creer lo que la versión oficial, ¿no? De que su madre había sido culpable de ese adulterio. Entonces, Julila, a raíz de esa conversación con Ovidio, se pone a investigar. Entonces, a mí me pareció muy interesante seguir la línea del presente, la investigación de Julila, pero luego vamos haciendo flashbacks recordando la vida de Julia a medida que vamos descubriéndola junto a Julila. Al final son conversaciones, Julila va hablando con mucha gente, son conversaciones, son cartas, es la investigación que hablábamos de Epicado, a veces son decretos del Senado, discursos, es una forma pues, de ir buscando y de ir reconstruyendo ese puzzle, ese mosaico que es la vida de Julia la Mayor para su madre. También ahí hay un proceso de acercamiento entre los personajes, ¿no? Arranca la novela con una Julia la Menor, una Julila muy distante a su madre y según va reconstruyendo su vida, de alguna forma se reconcilia con la figura materna, ¿no? Y un poco es la razón por la que elegí hacer ese juego entre el presente y el pasado. En cuanto a las voces, digamos que es una decisión que cuando la tomé no pensé que fuera a ser tan compleja, porque la verdad es que hay un punto cuando
A ver, vamos a ver. La voz más recurrente en la novela, que es la de Julila, la de Julia la menor, porque Julia no habla hasta la última parte, casi no habla, pues la voz de Julia la menor, de Julila, es, digamos, la más parecida a mi voz, a mi estilo, ahí se la trampa, ¿no? El resto, el problema es construir voces diferentes a tu propio estilo, que no es tan sencillo, y hacer que esas voces sean creíbles y diferentes y que se identifiquen. No es algo sencillo a nivel de escritura. Entonces, bueno, es una decisión que me parecía interesante porque al final juego un poco con lo que es la subjetividad, ¿no? Porque tú y yo podemos ver la misma escena y tener percepciones diferentes. Lo mismo, tú y yo podemos ver a Augusto y tú puedes opinar una cosa sobre él y yo otra. Y luego que la gente, pues cuando hablas con ella, a veces miente, ¿no? Es jugar un poco con la mentira, simplemente, con las verdades, las mentiras y las medias verdades. Claro, en un proceso como es reconstruir una vida como la de Julia, pues ese juego de la subjetividad y de la posible mentira también me parecía interesante, ¿no? Muy dinámico, te digo que me resultó muy dinámico ese cambio, vamos, es imposible encontrar aburrimiento en esa variedad. Sandra, ¿qué te gustaría que el lector se preguntara al terminar la máscara de Julia? Pues que considerase, que se dé cuenta que lo que intentaba decir un poco antes, de que la historia no es tan inamovible como creemos, ¿no? Y que puede haber versiones diferentes de la historia. Al final todos conocemos a Yo Claudio, de la que hablábamos, una novela fantástica, pero que fue escrita en los años 30 del siglo pasado, o sea, hace casi un siglo. Casi un siglo nos separa de Yo Claudio. Y claro, desde Yo Claudio hasta la actualidad hubo infinidad de estudios históricos acerca de la familia Julio Claudia. Y no deja de ser interesante llevar todas esas nuevas visiones a la gente mediante un vehículo como es la novela histórica, ¿no? Entonces, pues un poco me gustaría que la gente pues se quedara con esas otras visiones y darse cuenta que la historia es algo dinámico como otras ciencias. Las ciencias sociales pues también avanzan, cambian y hay hipótesis que a veces se confirman y evolucionan en el tiempo, ¿no? Oye, si pudiéramos hablar con Julia y ella pudiera hablar sin esas máscaras, sin esos filtros, y después de toda su vida y todas las experiencias que tuvo, ¿qué crees que diría? ¿Qué crees que pensaría? Pues yo creo que, ante todo, pues yo creo que lo que le fastidiaría es la imagen que nos hemos llevado todos de ella, ¿no? Porque al final, yo, hasta que no me metí, mira, yo descubrí la historia de Julia y que a lo mejor no era tal como se pensaba mientras me documentaba en mi primera novela, en la de Calígula. Me topé con la historia así de forma tangencial, ¿no? Y dije, qué interesante, ¿no? Que no sea lo que yo pensaba, ¿no? Qué llamativo. Pero al final lo descubrí porque ya me metí un poco en el tema. Entonces, a mí me resulta, supongo que para ella, que su virtud, aunque no sé exactamente el término que utilizaría un romano, la hayan puesto en duda de esa forma y que esa es la imagen que se ha llevado la historia de ella, pues estoy segura que eso le dolería, ¿no? Sí. Sí. Cualquier matrona romana, ¿no? Darle la vuelta totalmente a la historia oficial, ¿no? Sí, bueno, que ella supongo que le gustaría haber tenido la palabra para poder defenderse y decir, pues, esto es lo que ha ocurrido. Esa es la clave de la siguiente pregunta. ¿Crees que la historia oficial tiene miedo a las voces de las mujeres? A ver, no sé si es que tengan miedo, lo que pasa es que no las hemos escuchado. Entonces, a veces simplemente es que no han interesado. ¿Por qué no las hemos escuchado? A lo mejor nadie ha preguntado, Porque ¿no? durante muchos años, al final, sin entrar en juicios de valores, hemos vivido en sociedades netamente patriarcales y la palabra de una mujer
tenía valor desde un punto de vista de familia interno, ¿no? En la familia, en el ámbito privado, sí tenía valor la voz de una mujer, pero a nivel fuera de las puertas de tu casa, lo que puede decir una mujer perdía valor. Entonces, ¿a quién le interesaba lo que dijera una mujer? Pues poco. Interesaba entre poco o nada. Y por eso al final no se han escuchado las voces de las mujeres. No sé, por eso digo, primero hay no sé si es miedo, pero primero hay un claro desinterés en escuchar y una no valoración de lo que pudiera decir una mujer, porque al final a lo largo de la historia se nos ha tenido, en cuanto hemos levantado la voz, se nos ha tachado, aún se dice hoy en día, si yo levanto un poco la voz, soy una histérica. Eso no le pasa a un tío, ¿sabes? Es así. Aún hay ese tipo de ideas y conceptos, ¿no? Y hablando de preguntar, ¿tienes un personaje romano que te hubiera gustado entrevistar? Romano, bueno. ¿O romana? Podría, a ver, de época romana está Jesús, que yo creo que tiene su aquel por el peso que ha tenido en la historia, más que nada, ¿eh? Pero vamos a ir más a los míos. Hombre, yo estoy entre Augusto y Livia. O uno o el otro, la verdad. Sí. Livia podría poner la historia patas arriba, ¿eh? No. Livia, no, es que con Livia llegó a Augusto, entonces no. No es ahí donde elegir, ¿no? Sí. Oye, una que me decías antes de empezar la grabación, una obra histórica que recomiendes para entender a Augusto, pero que no sea de ficción. Que no sea de ficción, sí. Entonces, como habíamos hablado de eso, Estaba preparada. Habíamos hablado de eso antes de la entrevista, así que esto no es que lo lleve preparado, pero sí traigo aquí algunas cosas. Y como Augusto es mi emperador favorito, pues tengo algunas cosas aquí en casa que creo que valen la pena. Sobre él en general, esta obra de Ronald Syme, que es bastante antigua, porque al final es de los años 30 del siglo pasado, y es muy de su contexto, ¿no? Porque está escrito pues con el trasfondo de la subida de los fascismos y tal. Y eso un poco, digamos, que baña la obra al completo. Pero es para mí, yo creo que es, a pesar de eso y que hay que tener en cuenta esas limitaciones a nivel historiográfico, es una de las mejores biografías de Augusto y todo un clásico que es la Revolución Romana de Ronald Syme, ¿no? Si nos queremos meter en su figura, es fundamental. Luego seguiría, y esta es bastante más reciente, con el legado de César, yo creo que para conocer la primera parte de la vida de Augusto, cuando es el joven César, durante las guerras civiles, es una obra que es muy completa para hablar de esa época y no me la perdería. Simplemente a nivel de biografías, para algo general, una aproximación general al personaje y todo eso, para mí mi favorita es esta de Pat Southern sobre Augusto, para una aproximación general sobre la figura. Y finalmente, uno de mis libros favoritos es este. Es un libro que se llama Augusto y el poder de las imágenes de Paul Zankler. Y ese libro me parece fantástico porque lo que viene a hablar es de iconografía, de la iconografía augustea, de cómo Augusto se fue basando en la imagen, porque al final vivimos en una época que mucha gente no sabía leer, ¿no? Claro. Entonces era el poder de la imagen. Y Augusto fue muy bueno en lo suyo. Probablemente me voy a tirar de la moto, a nivel de propaganda, a tan gran escala, para mí fue el primero que lo hizo en todos los aspectos y lo hizo a tan gran escala, ¿no? Usar cada imagen en su momento para construir un discurso que vender a la gente. Ya sé que hubo faraones antes, lo que sea, pero con la magnitud y sobre todo con la forma de lograr lo que tuvo Augusto,
yo creo que no hubo otro. Y este libro pues nos va detallando todo eso, ¿no? Pues explicarnos lo que significa cada guirnalda que podemos ver, por ejemplo, en el Aralpaquis. Pues la gente cuando lo veía lo entendía, claro, nosotros, años después, es un poco como una cultura alienígena y que no acabamos de entender porque no es la nuestra, ¿no? Claro. Y todo este libro nos lo va explicando y para mí es apasionante, ¿no? Desde luego explotó el recurso de la propaganda de una forma espectacular. Decían que no había un pueblecito en el imperio en aquel momento que no hubiera una estatua de Augusto. O sea, y que al final han pasado 2000 años y tenemos una imagen de Augusto como Forever Young, ¿no? Quiero decir, tenemos su imagen muy clara, ese Augusto Prima Porta, por ejemplo. sí. Augusto, a diferencia de la iconografía de las estatuas de la época republicana, no envejeció. Siempre fue ese hombre, esa estatua recia y joven que dominaba el imperio con fuerza, ¿no? Y yo creo que es así. Sí, porque luego el resto de emperadores que vino después, bueno, podemos tener el ejemplo de Trajano con su famosa columna, pero no explotaron ese arte, ¿no? de la iconografía. Oye, los cuatro libros que nos has presentado me parecen súper interesantes. Yo voy a tomar nota luego tranquilamente cuando edite el podcast. Y para terminar, Sandra, una idea errónea común sobre Roma que quieras desmontar en 20 segundos. Bueno, creo que ahí me voy a repetir un poco, ¿no? Que al final lo importante es que no tomemos a las fuentes en sentido primario y que ni los buenos fueron tan buenos, ni Trajano o Augusto eran tan maravillosos, ni Calígula y Nerón o Domiciano eran tan malos. Al final hay que buscar y desmontar esos mitos de el mejor emperador y el peor emperador, porque todas las fuentes, como hoy en día el propio Marca o el mundo deportivo son partidistas, pasaba lo mismo con las fuentes que nos han llegado y no podemos creer a pie juntillas lo que nos han escrito sobre estos emperadores, tanto para lo bueno como para lo malo. Muchas gracias, Sandra. Sandra, ha sido un placer adentrarnos contigo en las luces y en las sombras de Roma y descubrir las máscaras que la historia nos ha hecho creer. Gracias por ayudarnos a mirar más allá de la versión oficial y a recordar que detrás de los grandes nombres siempre hubo personas de carne y hueso. Y volver a recomendar la lectura de este fantástico libro que, lo decía antes y es verdad, es súper dinámico y te hace ver muchas realidades detrás de esas máscaras. Muchas gracias, Sandra. Pues muchas gracias a ti por darme la palabra en tu podcast. Gracias. Ha sido un placer y gracias y a los que nos escuchan y les invitamos a descubrir por vosotros mismos las distintas caras de la historia, las máscaras de Julia. Estoy seguro de que nos va a dejar indiferentes y os va a sorprender. Lo he dicho, Sandra. Espero que si en un futuro te vuelvo a llamar y te vuelvo a contactar, seas tan amable de volver al podcast y hablemos de esto que tanto nos gusta, que es la historia de Roma. Muchas gracias. Venga, hasta la próxima. Hasta la próxima.